El tema de hoy se llama El verdadero padre disciplina. Dios no está interesado en los del mundo. Dios está interesado en corregir a sus hijos. Dios está interesado en educarnos a nosotros, sus hijos. Dios no está interesado en todo lo que está sucediendo, las convulsiones y los problemas sociales. Él no está interesado en eso. Él está interesado en todos los hijos que tiene en esta tierra. Y lo que Dios quiere es corregirnos, enseñarnos y que nosotros seamos ese canal para corregir y enseñar a nuestros hijos. Primeramente, los padres, el padre, y nosotras las mujeres como su ayuda idónea, como sus asistentes. Tanto uno como el otro debe de cumplir su rol. Hoy vamos a hablar del rol de los padres. Quiero felicitar a los padres en este tiempo, en este día. Todos los días son días del padre. Todos los días el padre tiene que estar haciendo algo, desarrollando algo en bien de sus hijos. El verdadero padre es aquella persona alegre, aquella persona amorosa, aquella persona interesada en entusiasmar a sus hijos y en llevar a sus hijos a la victoria, en estudiar a sus hijos en qué área, en qué línea su hijo trae don o trae talento. Porque ese es nuestro trabajo, son joyas que Dios ha puesto en nuestros hogares para que papá sea la figura que debe ser, la figura número 1. Desgraciadamente, en Latinoamérica hay un matriarcado terrible. Y hay muchos hogares que solo está mamá. Y la mamá le toca agarrar el rol de papá y el rol de mamá. Pero ¿cómo vamos a hacer que esto cambie? Enseñando acerca de esto, estudiando acerca de esto y cambiando todos nosotros, colocándonos cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponde. Todos los puestos en el Señor son importantes, porque al final de cuentas todos somos hijos de un gran Padre. En esta figura, por eso les quiero mostrar eso. Él está atrás de nosotros. Y al lado nuestro nos ha puesto al Espíritu Santo para que nos esté guiando, nos esté enseñando. Dice el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Él los enseñará, dice. Él es el que revela la palabra. El Padre no nos dejó solos. Jesús se fue, está sentado a la diestra del Padre y envió a su Espíritu Santo para que nos instruya, nos enseñe, nos guíe. Está representado por una paloma, pero realmente es la tercera persona de la Trinidad que está dentro de nosotros, instruyéndonos y revelándonos la palabra. Pero cuando nos dedicamos a estudiar la palabra y nos dedicamos a buscar el consejo del Padre, el consejo de ese papá maravilloso y grandioso que es nuestro Dios, somos hijos celestes, somos hijos especiales, pero a veces no nos sentimos así porque no entendemos que somos celestes, que no somos terrenos, no extraterrestres, somos celestes. Ese cuento de los extraterrestres es otro rollo. Somos celestes, somos nacidos de Dios para grandes cosas. Tenemos un enemigo común que es terrestre, que está en la tierra arrastrándose como culebra a ver cómo nos eche el lazo. El inteligente le va a poner el pie a esa culebra y va a estudiar la palabra y va a realizar el rol que a cada uno le corresponde. Dios puso roles a los hombres y puso roles a las mujeres. Somos una pareja invencible cuando nos ponemos de acuerdo. Pero ¿qué hace el enemigo? Que nos vivamos peleando una autoridad que ya está dada. Lo primero que hay que hacer es recibir a Jesús como nuestro Salvador para nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahí pasamos de tinieblas a luz, pasamos a ser hijos de Dios. Llamados a ser hijos de Dios. El Padre extendió su mano hacia nosotros y nos sacó de las tinieblas del mundo y nos está enseñando a vivir en el reino de Dios, a vivir en lo celeste, aunque estemos caminando en esta tierra. ¿Qué hay que hacer? Escuchar a Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Semejante consejo.
Este es el consejo de Dios. Papá, escuche el consejo del Padre, para que con ese consejo del Padre usted instruya a su hijo. Mamá, escuche el consejo del Padre para que seamos esa ayuda idónea del Padre, porque la responsabilidad se la dio Dios al Padre, no a la madre. Nosotros somos las ayudantes y algunas veces somos muy malas consejeras. Y somos consejeras, pero debemos aconsejar con el consejo de Dios, con el consejo de victoria, animar a nuestros maridos, pero a veces no los hacemos, porque todos estamos aprendiendo a escuchar el consejo de Dios y recibir la corrección de Dios para que en la vejez haya sabiduría. La idea de Dios es que no nos muramos jóvenes, la idea de Dios es que nos muramos viejitos, que caminemos en esta vida y en un momento dado nos diga, ven conmigo porque ya terminaste la tarea. Pero unos se van antes por andar con el enemigo. El Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Quién es el bienaventurado? Aquel que busca el consejo de Dios, aquel que busca que Dios lo instruya para instruir. Porque nos instruye para instruir. Porque podemos ser padres de nuestros hijos naturales, pero también padres como padres con los hijos que no son nuestros, que están desamparados. Podemos ayudarlos, pero no como sustituyendo a nuestro Padre Celestial, sino como padres naturales, sustituyendo a esos padres naturales que no han ejercido su rol, su función como padres, que no han hecho el trabajo como debe ser y que nosotros sí sabemos hacerlo. Podemos ir y ayudar a aquellos jóvenes, a aquellas muchachas que están descuidados. Entonces podemos tener ese rol de padres como familia. Por eso es tan importante la familia, es tan importante el respeto del uno al otro. Las funciones del padre, según la Biblia, ¿cuáles son? La mayoría de padres tienen claro que deben suplir en la casa. La mayoría se esfuerzan en llevar comida a la casa. Eso sí se hace, pero no solo es eso. Se tiene que pensar en organización, porque Dios es un Dios de orden. Y en ese orden puso a los padres. Nuestra sociedad no valora la función del padre. En la familia, en la iglesia y en la sociedad no conocen dichas funciones que fueron dadas por Dios para organizar este mundo. Para eso Dios vino y dio funciones al Padre para que este mundo sea un mundo diferente. Si hay un buen padre, va a haber un buen hijo. El padre que se dedica a instruir a su hijo, a caminar con él, a vivir con él. Ese hijo, por más que quiera salirse del camino, no se va a salir. Porque con la instrucción de Dios, nadie se pierde. El camino, el Señor lo guía. ¿Qué es gobernar? La casa. Gobernar es ser modelo a seguir. Yo trabajé en una escuela. Y hay una mamá que me citó frente a la escuela. Frente a la escuela había una pulperita, una tiendita donde se podía pedir café. Y entonces había unas banquitas ahí. Y ahí me senté con la señora. Y la señora, pero a gritos, dije que usted tiene que ayudarme con esta niña. Tienen que instruir a esta niña. Esta niña no quiere hacer caso. Y la señora apagaba y encendía el cigarrillo. Y le dije yo, señora, empiece dejando de fumar. ¿Y qué tiene que ver eso? Me dice, con la educación de mi hija no tiene nada que ver. Si el trabajo de la educación le toca a los maestros, me dijo. No le digo a la casa, con el ejemplo. Ah, no, me dice, yo no vino aquí me dijo, a que me esté sermoneando a mí. Vine para que me ayude con mi hija, no que me quite, dice, lo que a mí me calma. Y la niña ya estaba empezando a fumar en la escuela. Y la razón por la que la iban a expulsar es por estar fumando en la escuela. ¿Qué es eso? Un mal padre que no supo escoger bien a la mujer y escogió una mujer que no era la correcta.
Pero Dios todo lo arregla porque es padre también de esas mujeres que no están correctas. Poniéndose de acuerdo, no es peleando, es poniéndose de acuerdo. Todos debemos ser modelo. ¿Qué es lo que hace un padre? Debe estar al frente de la familia. No, pero el padre dice, no, le dice a la esposa, anda vos a las sesiones de la escuela. Anda vos, ¿qué haces con ese niño? Yo tengo que trabajar para traer la comida. Es lo que dice. Estar presente liderando. En la casa el hombre tiene que decir la última palabra. Allá en privado ponerse de acuerdo con la señora y al final se va a hacer lo que el hombre diga porque Dios le dio la autoridad a él. A ellos les gusta mucho eso, pero no les gusta los otros roles que son los deberes. Aquí son los derechos. Representar a la familia en todo, debe andar ahí siempre con el hijo. Si anda con el hijo siempre, usted va a desarrollar un hijo parecido a él. Ser el primero en hacer, pero la mayoría está con el periódico, está durmiendo y está mandando al hijo a hacer. No, tiene que ser ejemplo. Ejercer el sacerdocio. En esto estamos en pañales. Tenemos que reflexionar en esto porque en la casa el que debe de decir vamos a buscar de Dios, vamos a orar, debe de ser el hombre, no la mujer. Nosotros a veces lo hemos hecho o las mujeres lo hacen porque hace falta. Porque Dios le dio esa autoridad divina al hombre. Y nosotros la ejercemos como una autoridad delegada a las mujeres. Pero ha sido dada al hombre. Son lo que Dios le ha dado al hombre para gobernar su casa. Primera de Timoteo 3, 4 a 5 nos enseña lo que le acabo de explicar. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué le está diciendo Dios al padre? Sé honesto para que tu hijo sea honesto. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí están los dos roles, que vamos a ejercer trabajo en la casa y trabajo en la sociedad, ayudando a los que están deficientes. Pero ¿cómo vamos a ayudar a los deficientes si en la casa estamos deficientes? Si usted enseña a su hijo, lo entrena, lo va a seguir. La palabra tiene mucho poder y la palabra de Dios es grandiosa, es poderosa. Ese Padre maravilloso nos dio las herramientas para trabajar. ¿Y cuál es la herramienta? Esta es la herramienta que nos dio. Esta es la herramienta que le dio a usted padre a nivel del mundo, a usted padre. Métase aquí. Saque de aquí esto que le estoy diciendo, esta palabra para que pueda realmente desarrollar hijos que sean de bendición al mundo. Ahí va la disciplina también. Criar hijos en disciplina del Señor, pero a veces se cría hijos en disciplina del enemigo o la nuestra. Disciplina es instrucción, disciplina es entrenamiento, disciplina es corrección, disciplina es proceso de formación para toda la vida. Es un proceso, es permanente. A veces nos ponemos las pilas, igual que toda la gente dice después de Navidad, en enero me voy a poner en forma, dice, y empieza a correr y empieza a hacer dieta y de ahí ya cuando va a mediados la deja la dieta y ya deja de correr. Lo mismo con el hijo, hace lo mismo. No hay disciplina. La disciplina es importante para hacer músculo espiritual. La oración es una disciplina que hace músculo espiritual. Pero a mí mucha gente me dice que me cansa orar. ¿Sabe qué está diciendo? Me cansa conversar con Dios. Porque orar es conversar con el Padre para que Él nos dé instrucciones, para que Él nos enseñe, para que Él nos revele. Pero ay no, eso de grupos de oración, eso es aburridísimo. Está diciendo, es aburridísimo reunirse para trabajar en los negocios del Padre. Y Jesús que decía, es que estoy en los negocios del Padre, decía. Y nosotros debemos de saber decir eso. Por eso los grupos de oración son chiquiticos. Porque nadie quiere conversar con el Padre, quieren conversar a través de las redes. A redes los tiene amarrados a todos
con los chats, con los chistes, con las bromas. No digo que de vez en cuando no haga eso, pero están pegados ahí. Hasta mandando mensajes bíblicos, pero por mandarlos, pero sin haberlos meditado y haberlos metido en el corazón. Entonces el hijo se cría en instrucción, en entrenamiento y en disciplina. Es un proceso que dura toda la vida. Nuestro padre nunca nos va a dejar y el padre natural tampoco va a dejar el hijo, el padre responsable. Siempre le va a estar dando consejos. Pero los hijos no le van a escuchar si los consejos no fueron dados, dirigidos como Dios dice que deben ser dados. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues sí, cuando a uno le dan una fajeada, qué contento va a estar. Ahora es prohibido hacer eso. Yo bendigo a mis papás que me dieron de unas buenas, porque a saber qué hubiera sido de mí si no me corrigen. La que recuerdo toda mi vida es por haberme robado algo. Mi papá agarró yo vivía en el campo, la correa y me dio 3. Y me dijo, la próxima vez que lo vuelva a hacer, van a hacer más. Y si lo vuelve a hacer, van a hacer más. Él era muy callado, solo hablaba pocas palabras, pero cuando daba, daba. Una gran ladrona sería. Una gran ladrona. Entonces hay padres que no, el hijo trae las cosas robadas y no les dicen nada. Los hijos se traen los borradores de los compañeros de la escuela y no se fijan, porque como no se fijan que andan sus hijos, ahí los dejan que se los anden robando. Desarrollando ladrones por descuido de revisar qué están haciendo sus hijos. Sí, no dice de tristeza, pero después da fruto apacible. Es decir, después el hijo va a manejar eso, va a tener una vida tranquila, no una vida de esconderse porque lo andan persiguiendo la policía y lo andan persiguiendo a los que le robó. De justicia a los que en ella han sido ejercitados, lo que les decía antes. Es ejercicio continuo, ejercicio permanente. Permanentemente hay que estar trabajando con los hijos y con nosotros mismos respecto a nuestro Padre. Dejarlo a Él que nos instruya y nosotros de lo que Él nos instruye, instruirlos a ellos. Peligro. Por falta de disciplina, el Señor disciplina a padres y a hijos. Hay consecuencias cuando no hacemos el trabajo como debe ser. Esto lo encontramos en 1 Samuel 3:13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Todos sabemos en nuestras casas de dónde renqueamos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y Él no los ha estorbado. Esos padres permisivos son malignos. Esos padres que dejan a sus hijos sin reprensión, sin estorbarles. Todo les dan. Todo los dejan hacer sin estorbarles. El padre tiene que ser estorbo cuando el hijo está mal. Debe estorbarlo siempre hasta que lo logre. No lo puede dejar que se pierda, porque si es un buen padre, lo ama. Y si lo ama, lo disciplina. Es un trabajo que hay que hacer permanentemente. Cuando ya se nos han ido un poco, cuesta más. Pero siempre tenemos a nuestro ayudador, que es nuestro Padre Celestial. Siempre tenemos a nuestro Espíritu Santo, que también los anda guardando. El Salmo 91 dice, y Él enviará ángeles que los guarden en todos sus caminos. Obrando por esos hijos que se nos han escapado, que se nos han ido, para que no mueran. Para que no mueran, sino que retornen al redil, al reino de Dios. Hay 3 maneras de criar hijos. Hay 3 tipos de padres. El número 1, el que aprende a disciplinar con la disciplina del Señor. El número 2, que son los amargados. Y el número 3, los desamparados. Número 1, disciplina del Señor, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Como dice, con la palabra, usted vaya con la palabra y háblele con la palabra, aunque su hijo se ponga de espaldas. Mi hijo menor tenía problemas de estarse quieto. Y en la escuela me decían que trabajara con él por ese problema que él tenía. Gloria a Dios y bendigo desde este púlpito a esa maestra que él tuvo en esos grados pequeños, en ese tiempo, porque era una maestra entrenada realmente para trabajar con ese tipo de niños. Yo me desesperaba cuando miraba que el niño, yo lo iba a espiar a veces a la escuela por la ventana, que él andaba correteando por todo el aula. Y a mí me dieron una instrucción que lo entrenara a abrazarlo ratos. Se da cuenta, 2 minutos de estar abrazado, juegue con él, me decía la profesora. Y llegaba él y yo lo abrazaba y juguemos de estar abrazados 2 minutos, porque era hiperactivo. Y entonces, una vez me puse a llorar delante de la profesora y le dije, ay, yo no sé qué voy a hacer con este niño. Y ella vino, me pasó la mano, el brazo por mi espalda y me dijo, si él está aprendiendo, no se preocupe. Y yo le voy a tener paciencia. Él es brillante. Tranquila. Observe, me dice, para que no se vaya con ojos llorosos. Ya va a ver. Entró a la clase y entonces lo llamó y le dijo, y le dio la varita para la clase y le dijo, Páramo, venga, le dice, lo pasó. Explíqueme, le dice, estaban viendo la del ozono. Explíqueme lo que acabo de explicar. Él había andado correteando y ella estaba hablando. Y él se paró junto al mundo y dijo, el ozono, dice, es algo que está sucediendo en el mundo y está rompiéndose la capa, dice, en Chile y en Canadá. Y arrancó el niño a dar toda la clase como ella la había dado. Y ella salió riendo y me dice, ese es su hijo. No siempre Dios nos da hijos tranquilos. Ahora mi hijo pequeño es el más tranquilo. Como dije, y ahora que es mayor, ya no es ese, si lo dejamos corretear y no trabajamos con él, ¿qué sería de él ahora? ¿Qué sería de él ahora? Trabaje con su hijo tal como se lo dio Dios. Cada uno tiene cualidades y defectos. Engrandezca las cualidades y mate los defectos. Ese es el trabajo, pero es gota a gota, con disciplina, día a día y siendo modelo. La mejor manera es la que dice Efesios 6:4. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Con qué? Con palabra bíblica. Enseñémosle Biblia a nuestros hijos, desde chiquititos, como esa foto que les pongo ahí. Y le corresponde a los padres, no a las madres. Nosotros lo hacemos con autoridad delegada. Pero lo mejor es que su papá agarre esa palabra y enseñe a su hijo. El número 2 es este. Y lo encontramos en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa cantidad de muchachos que vemos, violentos, furiosos, son consecuencia de la crianza a nivel del hombre, a golpes. A golpes, les pegan por todo y no les explican por qué les están pegando. Los gritan por todo y no les explican por qué les están gritando. ¿Por qué les decía yo el ejemplo de mi papá? Mi papá, cuando llegué yo y se dio cuenta que había robado, me dijo, le voy a pegar porque usted robó. Y después que terminó de pegarme me dijo, y si lo sigue haciendo, le voy a seguir dando. Y acabó. No, a veces él le dice que sos mejor, dice, si hubiera sido, no te hubiera tenido. Y sos aquí, sos allá, sos un perezoso, sos un haragán, me avergonzás. Ese tipo de padre es la crianza de hombre. Provocando a ira a nuestros hijos. La ira
en los hijos trae una sociedad en desorden como la estamos viendo. Pero Dios es poderoso para cambiar esta sociedad. Si nosotros cambiamos uno cambia dos cambian tres, y vamos llevando este mensaje, atrayendo a la gente a que entre al número 1, que es la manera y el estilo de Dios. Estamos haciendo trabajo, estamos haciendo función dentro de la sociedad. Uno que saquemos es uno menos. Un padre aconsejado que cambie su estilo de amonestar a su hijo, y un hijo entristecido y amargado que lo agarremos nosotros para ayudarlo. Estamos haciendo trabajo. Y el 3, que también campea en nuestras ciudades, los desamparados. Y esa la encontramos en 2 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hay cantidad de gente que se dice cristiana y no le da de comer a sus hijos. Esos no son cristianos, porque la palabra lo dice. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Enseñan a sus hijos a andar pidiendo en las iglesias, andan pidiendo en las iglesias. El Señor dice que trabajemos, y que el que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Eso de vivir con la mano extendida, de vivir que deme, y de vivir del paternalismo del gobierno, no es bíblico. Los padres deben de proveer lo mínimo, darle de comer a sus hijos, una casita aunque sea de cartón llena de amor, y de comida aunque sea lo básico, con mucho amor. Va a crear un hijo que va a prosperar. Pero si la casa, el hombre, el papá, llega a pedir comida que no ha llevado, y llega a golpear a la mujer y a golpear a los niños, y el domingo está en la iglesia, lo que está creando son hijos desamparados. Hijos con una distorsión de lo que es realmente una familia. ¿Cuál es la disciplina del Señor? Así como un deporte. Todos los días, a toda hora, si usted se dedica a entrenar a su hijo. Yo no tuve un tan buen padre natural, pero tuve un muy buen padre adoptado. Ese señor se llamaba Natanael López Fuentes. Suplió mucho de lo que mi papá no hizo. Iba a la cancha, miraba mis entrenamientos cuando jugaba basquetbol, me animaba. Cuando peleaba me regañaba. Y me acuerdo una vez que peleaba en la cancha. Le pegué a la otra durísimo porque yo era violenta. Porque venía de un hogar donde había alcohol. Él me llevó a una heladería y me compró un helado y me dijo, para que se te baje la cólera con el helado. Y yo me voy a comer otro, dice, para pasar tu cólera. Mi padre adoptado. Siempre hay alguien que a uno le extiende la mano y lo ayuda. Y siempre estaba ahí. Siempre nos dio consejos a muchos, no solo a mí. Él adoptó una cantidad de muchachos y muchachas. Usó el deporte para ayudar a personas con la disciplina del deporte. Y en el deporte se hace mucho y se sacan muchas personas de esas amarguras, de esos entrenamientos de amargados. Hebreos 12:8 dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no han entrado al reino. Son bastardos, son amargados, son peleones, son personas no agradables a la sociedad, no útiles a la sociedad y mucho menos útiles en el cristianismo. Cristianismo es cambio de vida, cambio de estilo de vida, es disciplina, es honestidad, es ser alguien que honra a Dios en todas sus acciones, busca mejorar cada día, disciplinándose a sí mismo y disciplinando a otros. La disciplina del Señor es provechosa. Hebreos 10:12 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban
como a ellos les parecía. Esos son los padres naturales. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando nosotros nos disciplinamos en oración, en estudio de la palabra, en enseñar la palabra, en cantarle al Señor, estamos disciplinándonos buscando santidad. Y haciendo que esa palabra que estamos aprendiendo, compartirla con otros como lo estoy haciendo ahora, porque quiero compartir lo que yo he encontrado en este libro maravilloso, compartirle y decirle que yo también me estoy entrenando, no es que ya yo la alcancé. Estoy también en ese mismo proceso, como decía el apóstol, corro, al lado de los hermanos, al lado de los hijos, sigo corriendo y sigo cambiando. Y seguiré hasta que me toque irme, porque es una enseñanza continua. Tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Así como padres a hijos, están dando consejo, hablando, exhortándonos, consolándonos también. Ese es un trabajo permanente, un trabajo continuo, y ese es el trabajo que Dios hace todos los días. Nos exhorta, todos los días también nos consuela, todos los días nos dice, sigue caminando, ten ánimo, echa adelante cuando nos queremos deprimir y queremos quedarnos varados, quedarnos quietos. Así tiene que ser un padre, una enseñanza continua. Usted se metió a tener hijos, ámelos y edúquelos y entrénelos con paciencia, porque dice con paciencia corro, con paciencia corro. Cada vez que usted enseña algo bueno, usted está corriendo. Cada vez que usted hace algo bueno con su hijo y lo disfruta, está corriendo, porque el tiempo está corriendo. Exhortar es acompañar, animar, apoyar, estimular. La gente cree que exhortar solo es echar regañadas. No. Exhortar es enseñar, acompañar, animar, apoyar, estimular. Cuando un hijo tiene un proyecto, hay que hablar con él del proyecto y decir nuestra opinión, y al final que él va a hacer su proyecto. Darle espacio también. Hay padres que no le dan espacio a sus hijos porque quieren ser ellos el jefe, el rey y el hijo allá atrás. Sí, lo mejor sería que ellos sean más grandes que nosotros. Eso es lo mejor, que ellos brillen, es nuestro triunfo. Pero hay padres que no les sueltan, como dicen, el sartén lo tienen ellos por el mango y no se lo pueden pasar al hijo porque sienten que pierden poder. Mayor poder gana cuando su hijo es victorioso. Mayor poder gana cuando su hijo triunfa. Porque así es Dios. Si Él nos ve triunfar a nosotros, Él está contento y debemos hacer lo que Él hace. Él se pone feliz cuando hacemos cosas buenas. Y nosotros debemos estar felices cuando nuestros hijos hacen cosas buenas. Y debemos decírselo, debemos animarlo y debemos decirlo, bien hecho, bien hecho. Siga adelante. No, solo le miramos el punto al cuadro, el negro, punto negro, una manchita. Aquí está manchado, dice, esto no lo hiciste bien, y todo el cuadro está completo bueno, pero hay un punto negro. Entonces miramos el punto negro, no el panorama. Miremos lo bueno y exaltemos lo bueno, animemos con amor. Abracemos a nuestros hijos, digámosles que los amamos. Caminemos con ellos hasta que nos vayamos. Debemos encargar tareas a los hijos. Hay hijos que son más donde hay empleadas domésticas. Son unos déspotas con las empleadas domésticas y nosotros lo permitimos y eso es malo. Ellos tienen que aprender a hacer las cosas. Hay que enseñarlos a hacer tareas. Primera Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que os anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Desde chiquititos ellos tienen que ir aprendiendo a hacer cosas, porque si no, no van a poder hacer cuando ya no estemos. De todo, sin menospreciar la tarea.
Ellos son felices de participar cuando son pequeñitos. Son felices de participar. Los niños pequeñitos son los que más quieren hacer cosas aunque no las hacen bien. Porque todavía no saben hacerlas. Pero disfrutan de hacer cosas con su papá y con su mamá y con sus hermanos. Nosotros transferimos a nuestros hijos lo que nosotros somos. Nosotros transferimos a nuestros hijos lo que nosotros somos, aunque creamos que no. Son influenciados por el ambiente, son influenciados por los maestros, pero son más que nunca influenciados por lo que nosotros somos, porque llevan nuestros genes. Y nos han visto todos los días hacer y hacer y hacer cosas buenas y malas. Las cosas buenas hagamos que se hagan más grandes. Las malas entreguémoselas a Dios para que sean destruidas y para que hayan cambios en nuestras generaciones. Anulemos lo que hemos heredado y anulemos lo que hemos hecho para que nuestros hijos corran la carrera con libertad sin cargas. Dice que nos despojemos de todo peso de pecado. Que nos despojemos de todo peso de pecado. Despojémonos de esos pesos de pecado para que no transfiramos a nuestros hijos cosas negativas, iniquidades que hemos heredado que ni sabemos. Anulémoslas en el nombre de Jesús y comencemos a correr esa carrera sin mochila. Dependiendo del poder del Espíritu Santo, dependiendo de la enseñanza de nuestro Dios, dependiendo realmente de esa guianza de nuestro gran Padre Celestial. Transfiramos a nuestros hijos los genes de Cristo, no nuestros genes naturales, los de Cristo, porque esos son los perfectos. Ya no son nuestros hijos, sino son hijos de Dios, porque han sido trasladados de tinieblas a luz. Ya nuestras herencias se anulan en el nombre de Jesús. Feliz Día del Padre. En el nombre de Jesús oramos por todos los padres que son actualmente y los potenciales, y que esta palabra que hemos expuesto en este día sea sellada en su corazón para ser puesta por obra, para que sea recordada en el momento que se necesite, para que esta palabra que el Señor nos ha dado en este día sea de bendición a cada familia, a cada hogar, a todo aquel que esté escuchando a través de la red o a través de la televisión este mensaje. Les deseamos realmente feliz Día del Padre, porque el Día del Padre son todos los días. En el nombre de Jesús anhelamos y deseamos que sean de hoy en adelante un poco mejor padres. Y el siguiente día un poco mejor padres, hasta que llegue a esa gloria maravillosa que el Padre Celestial nos inunde a nosotros y inunde a nuestros hijos, inunde nuestro hogar, inunde nuestro barrio, inunde nuestra ciudad, inunde nuestro país, inunde al mundo de ese poder de Dios maravilloso que es ese poder del Padre Celestial en nosotros. Ese Padre maravilloso que nos ha tomado como hijos y somos coherederos con Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted nunca ha orado aceptando a Cristo Jesús, hoy le hacemos ese llamado. Hoy le decimos que venga Cristo. Hoy le decimos que salga de tinieblas a luz. Hoy le decimos, como dice la palabra, que escuche al Señor. Que escuche esta palabra, que escuche donde Él hace el llamado. En 1 de Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Si hoy usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy pido perdón por todos mis pecados, me despojo de toda iniquidad, de toda herencia de maldición, de toda amargura, de toda tristeza, y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor, y recibo esta palabra que hoy he escuchado para que sea carne en mi vida. Hoy en el nombre de Jesús también recibo la instrucción del Espíritu Santo, porque quiero ser y quiero pasar a ser llamado hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.